Advertencia: este video puede cambiar todo lo que crees. Porque no se trata de la muerte, se trata de ti, y sobre qué te pasará cuando todo termine. Hemos sido programados desde la infancia. Nos contaban en los cuentos de hadas que la muerte es el final. Línea, paz. O bien, castigo terrible, infierno, castigo, juicio. Vive bien, de lo contrario. Pero ¿te has parado alguna vez y te has preguntado realmente, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién decidió que la muerte es así? ¿Por qué algunas culturas dicen una cosa y otras dicen lo contrario? ¿Por qué algunos prometen luz y otros llama? Ahora presta atención. Todas estas versiones son mentiras. Y lo peor no es porque sea un error. Porque es un sistema de olvido cuidadosamente construido. La muerte, tal como se presenta, es un instrumento de control. El miedo a la muerte es el pegamento que mantiene unidas las religiones, los estados y las normas sociales. Si tienes miedo de ser malo, te volverás obediente. Si temes al infierno, pagarás por el perdón. Si tienes miedo al final, no harás preguntas. El verdadero conocimiento de lo que ocurre después de la muerte ya se conocía hace miles de años. Pero estaban ocultos. No porque no sean importantes, sino porque son demasiado poderosos. Esto no es una metáfora. Es literal. En cada persona hay una puerta que se abre en el momento de la muerte. Pero si no sabes cómo superarlos, regresas. No porque sea necesario, sino porque caíste en la trampa de las ilusiones. Los mismos que fueron implantados en ti durante tu vida. ¿Y si la muerte no fuera una desaparición, sino un espejo? ¿Qué pasaría si todo lo que temes, todo lo que ocultas, no desapareciera, sino que emergiera en el momento en que dejas de respirar? ¿Qué pasa si eres el único que se juzga a sí mismo? Y aquí viene la verdad principal que nadie quiere que sepas. La muerte no es el final. Esto es un examen. Y o bien renuncias, o bien vuelves, una y otra vez, hasta que recuerdas quién eres realmente. Esto es exactamente de lo que hablaba Elena Blavatsky. Por eso la llamaban bruja, loca, hereje. Porque se arriesgó a decir en voz alta lo que estaba prohibido. Porque si supieras que después de la muerte no hay castigo, sino solo tu propia verdad, vivirías de otra manera. Por eso todo lo que escuchaste antes era mentira. Y lo que aprendas a continuación puede ser el comienzo de tu liberación. Probablemente nunca lo hayas estudiado en profundidad. Pero si has llegado hasta aquí, debes saber que todo lo que sucede después se basa en su valentía. Sobre su loco, maldito y brillante coraje. El nombre de esta mujer fue borrado de los libros de texto escolares. Sus libros fueron retirados de las bibliotecas. Sus ideas fueron ridiculizadas, menospreciadas, demonizadas. Ella era un blanco fácil. Una mujer en un mundo de hombres. El misticismo en el mundo del materialismo. Un defensor de la verdad en un mundo de mentiras. Su nombre era Elena Petrovna Blavatsky. Nacido en el Imperio Ruso, criado en la aristocracia, pero eligiendo el camino del exilio y la soledad. No por la fama. Y por la verdad que vio, no pudo olvidar. Ha viajado por todo el mundo, Egipto, Tíbet, India, Europa. Y en cada rincón recogía fragmentos de lo que estaba oculto para la mayoría, conocimiento sobre el alma, la muerte y la transformación de la conciencia. Estos conocimientos se conservaban en escuelas cerradas y se transmitían de maestro a alumno, a veces a costa de la vida. La llamaron bruja, medium, charlatana. Pero tanto sus seguidores como sus feroces críticos coinciden en una cosa: ella sabía lo que otros tenían miedo siquiera de imaginar. Sus obras, La doctrina secreta, Isis sin velo, no son una fantasía esotérica, sino un código cifrado, lleno de símbolos, metáforas y alusiones directas. Dijo que el mundo no es lo que parece, que la muerte no es un límite, sino una transición, que más allá de la materia física existen niveles de conciencia para los cuales uno puede prepararse mientras está vivo. ¿Pero por qué le tenían tanto miedo? Porque Blavatsky reveló el mayor secreto que las religiones, los gobiernos y las escuelas guardan en silencio. Lo que ves después de la muerte eres tú mismo. Todo lo que has estado reprimiendo. Todo en lo que creías. Todo de lo que huías. Esto no es ni el cielo ni el infierno. Eres tú. Y aquí está el por qué sus ideas son tan peligrosas. Si no existe el infierno, ¿por qué tener miedo? Si no hay juicio externo, ¿por qué obedecer? Si eres el creador de tu propia realidad póstuma, ¿por qué adorar dogmas? Blavatsky destruyó la estructura del miedo en la que se basan los sistemas. Ella dijo: no eres un pecador esperando un castigo.
Eres conciencia viviendo una experiencia. Y la muerte es tu principal prueba. Fue una visionaria que fue rechazada por la sociedad porque destruyó las mentiras sobre las que estaba construida. Pero para quienes lo leen no con los ojos sino con el alma, sigue siendo una estrella guía. Porque ella fue la primera en Occidente en decir que después de tu último aliento, comienza un viaje de 49 días en el que tendrás que enfrentarte a ti mismo. Y cómo viviste tu vida determina lo que ves en este espacio. Morirás. Imposible. No algún día. Es lo único de lo que puedes estar absolutamente seguro. ¿Pero estás listo? Vivimos como si la muerte fuera un trágico accidente, como si viniera inesperadamente, arruinara los planes, se los llevara para siempre. Lo tratamos como un desastre, en cuanto a la derrota, en cuanto a la cancelación de la vida. Pero, como decía Blavatsky, la muerte no es anulación. Esto es un cambio de estado. Es como cambiar a una frecuencia diferente. La radio se apagó, pero la música no desapareció. Ya no estás en ese canal. Y aquí es donde comienza el secreto principal. Después de la muerte, nadie te recibe con un cartel que diga se acabó todo. Viceversa, todo apenas comienza. Esto es bardo, estado intermedio, el espacio entre mundos. Pero no lo confundas con el cielo, el infierno, el más allá o fantasías sobre pasillos luminosos. Bardo es una psicorrealidad. Es un mundo creado enteramente por tu propia mente. Y es precisamente esto lo que se convierte en el campo del examen más importante, que no se le presenta a Dios, ni al destino, sino a uno mismo. Imaginar. El momento en el que el corazón se detiene, cuando se escapa el último aliento. No desapareces. Te caes fuera de tu cuerpo, como si te quitaras ropa vieja. Observas, a ti mismo, a los que te rodean, todo, pero desde una perspectiva diferente. Sin forma. No hay tiempo. Sin la personalidad habitual. Y entonces la luz destella. No es el túnel blanco de la serie de televisión, sino un resplandor cegador tan poderoso que disuelve el mismo sentido del yo. Esta es la luz clara de la realidad. Blavatsky lo llamó una chispa del absoluto, el momento del encuentro del ser y el no ser. Suena bien, ¿verdad? Pero hay un matiz. Si reconoces esta luz, eres libre. Si tienes miedo, te caes. Porque casi nadie está preparado. Casi nadie reconoce la luz. Porque toda nuestra vida nos han enseñado a ser alguien. Cree en tu nombre, en tu biografía, en tu cuerpo, en la historia. Nos asociamos con una profesión, un estatus, unos roles. Nos aferramos tanto a todo esto, que cuando todo se derrumba, comienza el pánico. Y entonces el alma se aferra. Para los recuerdos, para los seres queridos, por miedo. Y cada vez que se aleja de la luz, se hunde a un nivel inferior. Y luego comienza la parte donde el 99% de las almas se pierden. Imágenes distorsionadas, voces familiares, siluetas que parecen familiares, sonidos que llaman por nombre. ¿Crees que esto es de ayuda? En realidad es una prueba, porque el bardo es un espejo, y todo lo que ves en él no es real. Eres tú mismo, tus deseos, tus miedos, tus afectos, y si no estás preparado, te arrastrarán de nuevo a un nuevo ciclo de nacimiento, y todo volverá a empezar. Sin memoria, sin conciencia, sin libertad. Esto es samsara, rueda infinita. Pero, como dijo Blavatsky, esto no es un castigo. Esto no es Dios. Eres tú. Ahora plantéate la siguiente pregunta. Si la muerte es una prueba, ¿estás listo para afrontarla? ¿Estás listo para verte sin máscaras, sin narrativa, sin cuerpo? Porque en el bardo no te darán una segunda oportunidad. O bien reconoces la luz o te aferras a una ilusión. Y todo depende de la elección que hagas en este momento. Imagínate, te encuentras en un mundo enorme, extraño y aterrador. Sin cuerpo. No hay pistas. Y podrías tener un mapa en tus manos. La verdadera guía para la supervivencia del alma. Pero nadie te habló de ella. Después de la muerte, entras al bardo, el espacio entre vidas, donde la realidad es creada no por las leyes de la física, sino por las leyes de tu mente. No hay lógica, solo impulsos. No existe un tiempo lineal, solo corrientes de conciencia. No hay ningún enemigo externo, solo tú mismo, multiplicado por 100. Y ahora imagina. Hay un libro que describe paso a paso cada etapa de este extraño viaje. Día tras día.
visión tras visión, tentación tras tentación. Esta era la amenaza al sistema. Porque si una persona aprende que ella misma crea su propio estado póstumo, deja de ser controlable. Es por esto que, según Blavatsky, tal conocimiento estaba oculto. Por eso este libro es una verdad prohibida. La verdad a la que solo eran admitidos los iniciados, aquellos que habían pasado por años de preparación, meditación, práctica y abnegación. Pero ahora tienes la oportunidad de ver su esencia, no como un artefacto religioso, y como mapa psicológico del viaje más importante que seguramente emprenderás. Y aquí está la pregunta principal. ¿Quieres emprender este viaje sin mapa? ¿Sin comprender qué es real y qué es solo producto de tu miedo? Porque el bardo no advierte, no pone ningún cartel que diga, precaución, ilusión. Simplemente reflexiona y ve si te reconoces. O te quedarás dormido otra vez. Te asustarás otra vez. Volverás otra vez. Empezarás de nuevo otra vez. Si supieras que nadie te juzga, si supieras que el infierno no es un lugar, sino tu propio miedo, si supieras que después de la muerte lo único que verás será a ti mismo, sería imposible controlarte. La verdad sobre la muerte no solo es impactante, ella es revolucionaria. Destruye todo el sistema en el que se basa la sociedad moderna. Imaginer. Aprendes que no te espera ningún juicio de Dios. No hay escalas, no existe ningún arcángel con un bloc de notas. No hay cielo para el buen comportamiento ni infierno para el mal comportamiento. Solo estás tú. Tu conciencia. Tu reacción ante la muerte misma. Y esto es lo que hace que el conocimiento de los bardos sea la mayor amenaza para las estructuras construidas sobre el miedo. Las religiones pierden su poder cuando una persona entiende. No necesito comprar la salvación. No tengo que ser obediente para ir al cielo. No tengo que temer el castigo eterno, porque yo creo mi propia realidad después de la muerte. Los estados pierden el control si no tienes miedo a morir. Si entiendes que la muerte no es el final, sino una continuación, dejas de aferrarte al poder, al estatus, a la aprobación externa. A los sistemas les resulta conveniente que tengas miedo, porque el miedo es una herramienta conveniente. ¿Tienes miedo a la muerte? Arrepenters. Pagar. Cumplir. ¿Tienes miedo al castigo? No hagas preguntas, siga las reglas. Vive dentro de los límites. Ahora imaginemos que millones de personas de repente se dan cuenta de que no existe un infierno objetivo. No existe ningún salvador externo. No tiene sentido complacer a los demás para ganar una bonificación en la otra vida. Todo lo que ves después de la muerte es un reflejo de tu propia mente. ¿Cómo es posible entonces que te manipulen a través de temores religiosos? ¿Cómo puedo venderte la salvación? ¿Cómo puedo mantener el poder sobre ti con promesas y amenazas? Por eso Blavatsky escribió que la verdad sobre la muerte es una verdad peligrosa para el poder. Es peligroso no porque destruya, porque libera. Cuando una persona sabe que la muerte no es un castigo, sino una transición, que el más allá es un espejo interior, que nadie lo juzgará sino él mismo, una persona así se vuelve verdaderamente libre. Y la libertad, como sabéis, es el principal temor de cualquier sistema de control. Por eso no escuchaste sobre el libro tibetano de los muertos en la escuela. Por eso a Blavatsky la llamaban bruja, loca, fanática. Por eso las enseñanzas esotéricas fueron ocultadas, susurradas y codificadas en símbolos. Porque si supieras la verdad, cambiarías tu vida. Dejarías de vivir con miedo. Dejarías de creer que la salvación debe ganarse. Comenzarías a preguntarte no, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué estoy creando? Y es en esta pregunta donde reside la fuerza. Aquí es donde reside la liberación. Y eso es exactamente lo que estaban tratando de ocultar. Te estás muriendo. Literalmente, tu corazón se detiene, tus pulmones se congelan, tu cuerpo deja de ser tú, pero tú no desapareces. Lo que era tu yo, la conciencia, la atención, el sentido de la existencia aparece de repente afuera. Te ves desde fuera. Te das cuenta que todavía existes. Sientes una presencia, pero sin cuerpo. La conciencia no tiene forma. Y esto no es un sueño. No es una alucinación. Es más puro, más claro, más real que cualquier cosa que hayas conocido jamás. Y en ese momento sucede algo extraño. Un momento descrito por místicos, monjes y moribundos. Un momento registrado en manuscritos antiguos y en historias modernas de quienes han experimentado la muerte clínica. Aparece la luz.
Pero no solo luz, sino un destello cegador que lo abarca todo, tan brillante que es imposible apartar la mirada de él. Penetra, disuelve, borra todo lo que considerabas tuyo. Y en esta luz no hay forma, no hay imagen. Esto es puro ser, pura presencia. Absoluto. La tradición tibetana llama a esto la luz clara de la realidad. Blavatsky lo llamó la chispa del absoluto. Esto no es una metáfora. Este es un encuentro con la fuente. Si reconoces esta luz, te fusionas con ella. Si te entregas a él sin aferrarte a tu yo, eres libre, liberado del samsara. Estás tomando un examen. Abandonas el ciclo. No vas a volver. Pero si te asustas, si no lo sabes, si intentas aferrarte a una personalidad, a un nombre, a un recuerdo, te estás retirando. Te alejas de la luz. Tú eliges el miedo. Inconscientemente estás diciendo, todavía no estoy listo. Y luego comienza la caída. No al infierno, y al mundo de las proyecciones. Estás cayendo hacia una realidad distorsionada creada por tu propia mente. Estás regresando al bardo. Allí, donde todo lo que no fue trabajado durante la vida cobra vida en imágenes, sombras, voces. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento de la muerte la personalidad casi siempre quiere permanecer. Se aferra a lo familiar, a la historia, al cuerpo, a los seres queridos, al sufrimiento, a un papel. Miles de hilos, invisibles pero poderosos, mantienen la atención en el yo. Y mientras el yo se aferre, no podrá disolverse en la fuente. Por eso, Clear Light es la mayor oportunidad. Y al mismo tiempo, la mayor prueba. Porque para liberarse hay que renunciar a uno mismo. No mejorarte a ti mismo. No limpiar. Dejar ir. No se necesita fe, ni oración, ni sumisión. Esto requiere conciencia pura, presencia, silencio interior, la capacidad de reconocer la luz cuando aparece, y la determinación de no huir de él. Pero casi nadie está preparado. Y no porque la gente sea mala, porque nadie les enseñó. Nos enseñaron a tener miedo. Nos enseñaron a aguantar. Nos han enseñado a creer en el castigo o la recompensa, pero no reconocer. No mires a la cara la luz. No estar vacío. Y es por eso que casi todo el mundo pasa por alto este punto. Ellos pasan de largo. Ellos se dan la vuelta. Y caen en la siguiente etapa del bardo, donde todo se vuelve más complicado. Donde comienza la verdadera prueba de la conciencia. Te alejaste de la luz. Quizás inconscientemente. Quizás simplemente estaba asustado, o no lo reconoció. Quizás en el último momento me vino el pensamiento. No estoy listo. Quiero decir adiós. Tengo que terminar algo. Y te deslizas hacia abajo. Ya no estás en el centro de atención. Ahora estás en el bardo. Este ya no es un espacio de luz. Este es un espacio de reflexiones. Aquí comienza lo que los tibetanos llaman la segunda etapa de la muerte. Aquí la conciencia comienza a crear el mundo, no a partir de la luz, sino a partir de la memoria. Lo primero que viene es el sonido. Un zumbido silencioso, un eco, un susurro. Voces familiares. A veces, tu nombre. Algunos de ellos son cariñosos. Otros son inquietantes. Escucha atentamente. Te sientes atraído por ello. Quieres entender quién es. Esta es la voz de la madre. Padre. Un ser querido. O un niño. Pero no puedes estar seguro. Luego vienen las imágenes. Caras. Lugares. Momentos. Parecen reales. Pero hay algo extraño. No tienen profundidad. Parecen hechos de papel. Era como si alguien los hubiera recreado urgentemente de memoria. Inadoro. Sin peso. Sin presencia real. No son ellos. Esta es tu proyección. Creado por ti para que no tengas miedo. Sentir la conexión. Para coger el ancla. Y la mayoría de las almas se aferran. Porque el vacío da miedo. Porque dejarse ir da más miedo que quedarse en una ilusión. Porque la imagen de una cara familiar parece real y quieres estar con ella. Incluso si solo es un holograma. Un reflejo de lo que no puedes dejar ir. Y luego te alejas de la liberación. Tú eliges la comodidad. Tú eliges la memoria. Tú eliges la sombra. Blavatsky dijo, la razón es la creadora y verdugo del alma. En el bardo se vuelve literal. Aquí no hay ninguna realidad externa.
Todo lo que ves es tu propia conciencia dirigida hacia el exterior. Esto no es una fantasía, es una trampa, pero no te darás cuenta de que es una trampa, porque se crea a partir de lo que tú mismo una vez elegiste. El problema es que todo aquí parece real. Aquí todo se siente de forma muy aguda, pero ninguna de estas cifras tiene esencia. Son manifestaciones de ti, y si no te das cuenta de esto, empiezas a vivir en una ilusión que muy rápidamente se convierte en una nueva realidad, una realidad de la que luego será difícil escapar. Esto es lo que se llama la caída del alma. Esto no es un castigo, esto no es malo, es solo una consecuencia. No reconociste la luz, tú elegiste la imagen, creíste en la proyección, y ahora estás dentro de ella. A partir de ahora las cosas solo se complicarán más. Y las imágenes que ahora nos parecen familiares comenzarán a distorsionarse. Las voces se volverán siniestras. Las formas son agresivas. La luz desaparecerá. Comenzará la siguiente fase del bardo. La fase donde la sombra se convierte en cara. Y eres prisionero de tus propios miedos. Ya no estás en la luz clara. Te alejaste. No lo reconocí, se aferró a la imagen. Ahora estás en el bardo, pero ya no en su fase suave. Ahora comienza lo que el libro tibetano de los muertos llama la fase de distorsión. Este no es un lugar que de miedo no parece el infierno. Al contrario, todo comienza tranquilamente. Vuelven a aparecer sonidos familiares. Votar. Pero ahora hay algo mal con ellos. Es como si hubiera algo resbaladizo debajo de la capa de comodidad. Algo que suena casi correcto, pero no del todo correcto. Un susurro, como si viniera de detrás de un cristal roto. Un nombre dicho en un tono equivocado. Lo sientes, pero no puedes explicarlo. Y todo dentro se pone tenso. Algo va mal. Luego vienen las imágenes. Caras. En casa. Recuerdos de la infancia. Lugares que amaste. Gente que has perdido. Todo es familiar. Pero todo es plano. Es como si la realidad fuera filmada con una cámara falsa. Miras tu cosa favorita y te sientes ansioso. Porque no es real, porque es un reflejo, pero quieres creer que es verdad. Te aferras a la imagen. Te estás aferrando. Y es en ese momento cuando todo empieza a desmoronarse. Las voces comienzan a distorsionarse, las palabras se rompen, figuras cambian de forma, caras favoritas se distorsionan, como si se derritieran o se volvieran demasiado grandes. Las personas familiares se vuelven aterradoras. Y empiezas a tener miedo, no porque haya demonios alrededor, porque reconoces en ellos lo que siempre ocultaste. Estas no son entidades, estas no son fuerzas externas, estas son tus sombras, partes de ti que has negado, trozos de miedo, culpa, rabia, manipulación, recuerdos reprimidos. Han estado dentro de ti toda tu vida. Los ignoraste, los justificaste, guardaste silencio sobre ellos. Y ahora estás solo con ellos. Y ahí es cuando comienza el verdadero infierno. Porque estás encerrado en tu propia mente, pero ya no puedes esconderte detrás de tu cuerpo, de tu estatus, de tu rol. Estás completamente desnudo. Ya no puedes darte la vuelta. Y todo aquello de lo que estabas huyendo comienza a mirarte directamente. Las figuras se vuelven agresivas. Las voces están gritando. Algunos mendigan. Otros se burlan de ellos. Ves escenas que quieres olvidar. Escuchas palabras que nunca más quisiste escuchar. Sientes que tu propio horror crece porque lo alimentas tú. Y esto no es un castigo. Este es un patrón. Tú mismo creas lo que te atormenta. No hay castigo externo en el bardo. Solo estás tú y todo lo que nunca quisiste vivir. Si has estado manipulando la compasión toda tu vida, estarás rodeado de personas que sufren. Si has reprimido tu orgullo, este regresará a ti en forma de una entidad que exigirá sumisión. Si has construido tu vida sobre el miedo al rechazo, te encontrarás en un mundo donde todos te darán la espalda. Gritarás, llamarás, suplicarás, pero cuanto más intentes escapar, más fuerte se volverá. Porque en el bardo no puedes huir de ti mismo. Tú eres la fuente. Y aquí se revela la paradoja principal. Lo que te asusta hasta el punto de temblar eres tú mismo. Simplemente no estabas preparado para ti mismo. Blavatsky llamó a este momento el momento de la revelación interior, cuando no te enfrentas ni al castigo ni a la tentación. Y con todo lo que has hecho parte de ti sin darte cuenta.
Este momento no se trata de fe, no se trata de religión, no se trata de moralidad. Se trata de si estás listo para ver la verdad sin filtros. Si es así, tendrás una oportunidad. Si no, caerás más profundamente, porque el bardo tiene múltiples capas. Y fracasas hasta que reconoces tu propia sombra. Estás dentro de ti mismo, más profundo que nunca. Todo lo que una vez fue suprimido, reprimido, por lo que se oró, explicado, ahora está ante ustedes. Voces que no querías escuchar. Escenas que olvidaste. Ellos están aquí, sin filtros, sin narrativa. No hay excusas. Y entenderás, esto no es el infierno. Esto no es un castigo. Esta es una reflexión. Pero es tan brillante, tan cierto, que el primer deseo es correr. Es en este lugar donde la gran mayoría de las almas se desmoronan. No lo pueden soportar. Se identifican con el dolor, con el horror, con la culpa. Ellos se dan por vencidos. Y entonces sucede una de dos cosas: o el alma cae más profundamente en la ilusión, o comienza el ciclo de nuevo, perdiendo todo lo que ha logrado. Pero hay una tercera vía. Y apenas se nota. Él no grita. Él no promete. Empieza en el momento que te detienes. Dejas de reaccionar. Y tú simplemente mira. Blavatsky escribió: lo que observas sin miedo pierde su poder sobre ti. Esta es la clave. Porque el bardo no es una lucha. Esta es una prueba de conciencia. No tienes que conquistar a tus demonios. Debes reconocerte en ellos. Imaginer. Ves frente a ti una figura que siempre te ha perseguido. Quizás un monstruo. Quizás una criatura rota. Tienes miedo. Quieres darte la vuelta. Pero en algún momento respiras hondo. Y miras. Y de repente te das cuenta. Eres tú. Esta es tu envidia. Tu dolor. Tu orgullo. Tu insoportable melancolia. No es un enemigo. No es malo. Y la parte que no pudiste vivir durante tu vida. Y si dices, te veo, algo cambia. La figura retrocede. O desaparece. A veces sonríe. A veces se disuelve en la luz. No mataste a la sombra. La reconociste. Y en este reconocimiento hay un poder que es más fuerte que cualquier vuelo. Esta es la primera forma de integración. Esto es algo que no enseñan en las escuelas. Lo que no se habla en las iglesias. Porque requiere honestidad con uno mismo, algo que la mayoría de las personas no soportan. Blavatsky llamó a esto la gran capitulación interior. Cuando ya no luchas por la ilusión de soy bueno. Cuando no justificas, no explicas, no te defiendes. Y simplemente ves todo lo que eres. En el bardo, este acto lo cambia todo. Porque la realidad allí es plástico. Y tan pronto como dejas de tener miedo, las imágenes pierden su poder. Se están cayendo a pedazos. Estás saliendo del cautiverio. Pero este no es el final. Este es solo el comienzo del viaje interior a través de la noche del alma. Porque detrás de las primeras sombras hay otras más profundas. Más antiguo. Más seductor. Pasaste por el miedo. Reconociste tu sombra. No corriste. No se dio la vuelta. Sobreviviste. Pero ahora viene una nueva etapa. Uno que casi nadie reconoce como una prueba. Porque no da miedo. Él es cálido. Lindo. Nativo. Te sientes ligero. Finalmente, después de toda esta pesadilla, paz. Piensas, sale. Ves un campo de flores. Luz dorada. La cara de una madre sonriéndote con una foto de bebé. La voz de un niño. Risa. La casa en la que creciste. El amor que nunca pudiste dejar ir. El olor de la lluvia. Una canción que escuchaste cuando eras joven. Y todo dentro de ti responde. Esto es mío. Esto es real. Esto es lo que me faltaba. Soy yo. Pero no eres tú. Esta no es la realidad. Esto es un reflejo de tu melancolía. La tradición tibetana llama a esto magnetización kármica. Esto no es un castigo. No es una fuerza externa la que te devuelve al cuerpo. Eres tú mismo. Tu melancolia. Tu deseo de experimentarlo de nuevo. Siente más. Siente el amor de nuevo. Terminar lo que no está terminado. Aferrarse a lo que no se pudo retener. Y esta parece la elección más natural. Vas a la imagen. Lo abrazas. Te fusionas con él. Y en ese momento todo se derrumba. Te despiertas. En un nuevo cuerpo.
con un nuevo nombre, en el nuevo mundo. Estás aquí de nuevo, pero no recuerdas nada. Y esto no es una tragedia. Esto no es un error. Esto es una repetición. Estás de nuevo en el samsara, de nuevo dentro de la ilusión, de nuevo con tareas, miedos, deseos, una vez más con una oportunidad y con el riesgo de volver a olvidar. Y todo porque no reconociste el consuelo como una trampa, porque nadie te lo dijo. A veces lo más peligroso no es el miedo, pero lo que sientes amor. Blavatsky dijo, el anhelo no es un sentimiento, es una atadura, y aquella alma que no puede distinguir el recuerdo de la verdad, siempre volverá. No eliges el renacimiento racionalmente, no dices, sí, quiero volver a hacerlo. Simplemente te dejas llevar por la emoción, y ella toma la decisión por ti. Por eso en el bardo no solo se necesita coraje, pero también ecuanimidad. La capacidad de mirar incluso el amor más fuerte como una imagen. Capacidad de decir, te siento, pero no te sigo. Esto es libertad. No se trata de no sentir, y en no fundirse con los sentimientos. Estar con ellos, y estar detrás de ellos. De lo contrario, incluso el amor se convierte en un ancla. Y estás de nuevo en el cuerpo, de nuevo en el olvido. Escapaste del miedo. No estás apegado al consuelo. Permaneciste en la conciencia. Y ahora entras en el espacio más profundo del bardo. No tiene forma. No hay imágenes aquí. No hay luz. No hay oscuridad. Solo una parada. Campo de atemporalidad. El espacio entre respiraciones. Crees que todo ha terminado. Pero es aquí donde comienza la prueba más despiadada. Ante ti hay un gran espejo. No físico. No metafórico. Esto es puro recuerdo. Esta es tu vida. Todo, pero no de la forma en que lo recuerdas. No de tus palabras. No con tus excusas. Y a través de los sentimientos de todas las personas que alguna vez has tocado. No solo recuerdas el hecho. Estás experimentando sus consecuencias. Sientes lo que la otra persona sintió en el momento en que dijiste, hiciste, te alejaste, mentiste, ignoraste, salvaste, inspiraste, traicionaste, abrazaste. Cada acción, cada palabra, cada silencio, todo vuelve. Te conviertes en ti mismo y en ellos al mismo tiempo. Un hombre que engaña a su esposa en un ataque de pasión se siente traicionado por ella. Una madre que le grita a su hijo siente dolor y miedo en su pequeño cuerpo. Un maestro que ha inspirado a un estudiante experimenta un deleite y un poder que ha cambiado su destino. Sin filtros. No hay narrativa. No existe el no lo sabía. Sabes. Ahora. Lo sientes completamente. Esto no es un juicio. No hay fiscal. No hay juez. No hay acusador. Solo estás tú y tú, experimentado por otros. No puedes darte la vuelta. No puedes explicarte. Simplemente lo sientes. Y aquí es donde nace el verdadero dolor. No porque fueras malo. Y porque ya no puedes cambiarlo. ¿Ves donde guardaste silencio cuando necesitabas hablar? Donde fingiste no ver. Donde elegiste la comodidad sobre la verdad. Donde reemplazaste el amor por la dependencia, el cuidado por el control, la honestidad por el beneficio. Y todo esto no se siente como un error, sino como un impacto. Te conviertes en algo más que solo el que lo hizo. Tú te conviertes en el que acepta. No puedes cerrar los ojos. Porque ya no hay ojos. Eres solo una experiencia. Blavatsky llamó a este el momento de total desnudez del alma. Cuando todo lo que has acumulado regresa, no como un recuerdo, sino como una experiencia directa. Vive tu vida. Pero ahora, por todos los lados al mismo tiempo. Y aquí es donde sucede algo que hace que la mayoría de las almas caigan en la desesperación. Empiezan a culparse a sí mismos. La vergüenza lo llena todo. El deseo de justificarse me está desgarrando desde dentro. Y cuanto más te resistes, más peso ganas. Porque la vergüenza es una carga. Y la pesadez es gravedad. Y la gravedad en el bardo es el camino hacia abajo. El camino hacia el renacimiento. El camino al olvido. No te quemaste. No fuiste castigado. Simplemente no pudiste soportar la verdad sobre ti mismo. Pero hay otra manera. Si puedes soportarlo. Si no corres. Si no dices soy terrible. Y dices, soy yo, y lo acepto. Entonces el espejo comenzará a derretirse.
No porque te hayas reformado, porque te volviste completo. Blavatsky dijo, el iluminado no es aquel que no tiene defectos, y el que está completo. Aquí no se hace ninguna prueba de santidad. Estás siendo probado para ver si estás listo para ser real, sin mascarillas, sin historia, sin protección, solo tú, tal como eras, la forma en que puedes llegar a ser. Estás parado frente a un espejo, todo ya ha sido vivido, todo ya se ha visto, todo se sintió, y luego silencio, sin juicio, sin recompensa. No hay instrucciones sobre qué hacer a continuación, solo hay una respuesta interna. Él está tranquilo, pero es Él quien lo determina todo, porque aquí es donde surge la ilusión final. Y ella no da miedo, ella no tortura, al contrario, reconforta. Surge algo muy personal. Quizás sea la imagen de la hija que perdiste, tal vez sea el hogar del que te arrancó la guerra, tal vez las manos de una persona que una vez te amó. Sabes que esto no es la realidad. Acabas de pasar por el espejo. Ya sabes cómo funciona la mente. Entiendes que esto es un reflejo, pero aún así, te duele. Me extrañaste. Quieres abrazar de nuevo. Escúchalo otra vez. Ser parte de esto nuevamente. Y tú extiendes la mano. Esta es la prueba final. Él no tiene miedo. Él es para cariño. Porque incluso después de todo, incluso después de la exposición total, incluso después de ver que todo era un juego de conciencia, quedan rastros. Sutil, como el olor en una habitación vacía. Sutil, como la entonación de una voz que ya no está. Delgado, como el último hilo que conecta el alma con su historia pasada. Y si agarras, vuelves. Sin gritar, sin caer. Tú simplemente despiertas. En un nuevo cuerpo, en el nuevo tiempo, con nueva memoria. Y todo vuelve a empezar. Pero si descubres que esta no es una hija, no es una casa, no amor, y el eco interior, puedes pasar. No huyes, no lo niegues, no te rindas simplemente. Permites que la imagen sea y no te fusionas con ella. No dejes que la tristeza se convierta en la solución. Tú te quedas. Estás presente. Estás mirando. Y tú no eliges. No hace frío. Esto es libertad. Porque en ese momento no renuncias al amor. Vas más allá de la forma en la que fue encerrado. Blavatsky llamó a esto el punto más alto del bardo. El umbral donde todo puede aún ser retirado. Pero la puerta que no está escrita en los libros ya está abierta. Una puerta que no requiere fuerza. No requiere ningún esfuerzo. Se abre en el momento en el que ya no tienes nada a lo que aferrarte. Esto no es un escape. No es una hazaña. Esto es consentimiento. Acuerdo de no tener pasado. Sin personalidad. Sin historia. Sin yo. Y es en este acuerdo que usted sale. No está arriba, no abajo. Y afuera, lo has visto todo. Pasaste el espejo. Sentiste consuelo, y no lo reconociste como una prueba. Pensaste, quizás solo una vez más. Pero en el bardo no hay elección literal. Nadie pregunta, ¿quieres nacer de nuevo? Esto no es una voz. No es una solución. Es una respuesta interna a la que ni siquiera prestas atención. Te acercas con tu corazón. Estás pensando en algo inacabado. ¿Recuerdas lo bueno que era? Y en esto se produce una elección. Aparecen nuevas visiones. No los reconoces. Esto ya no es el pasado. Este es el potencial del futuro. Pero me resultan familiares. Ves caras. Desconocido, pero cálido. Escuchas voces. Sientes los olores, los colores, la textura de la nueva realidad. Tu alma, sin darte cuenta, resuena con ellos. Si has estado buscando reconocimiento toda tu vida, verás una multitud que te da la bienvenida. Si tenías miedo de estar solo, ves una gran familia. Si tienes sed de poder, sientes poder. Si has sufrido, ves una escena donde eres amado, comprendido, escuchado. ¿No sabéis que ahora mismo se está escribiendo una nueva historia? Crees que estás mirando. En realidad, tú eliges. Solo no con la mente. No por voluntad. A la pureza de tu conciencia. Esto es lo que los tibetanos llaman el algoritmo espiritual. No es Dios quien decide en qué te convertirás. Tú mismo magnetizas tu próximo nacimiento.
no por intención, sino por estado. Lo que no has vivido, lo que no soltaste, lo que todavía estás buscando es lo que crea el escenario en el que entrarás. Y entonces sientes el llamado. No es una orden, no es una promesa, solo una persistente sensación de sí. Te das por vencido, y al momento siguiente, todo cambia. Estás en el cuerpo, de Bell, suave, más cálido que la luz, más espeso que el vacío. No recuerdas nada. Escuchas un sonido, la voz de otra persona. La luz llega a los ojos. Naciste, estás aquí de nuevo, de vuelta en el cuerpo, de vuelta al mundo, y todo lo que acabas de experimentar desaparece, como un sueño, como música que escuchaste hace mucho tiempo pero que ya no puedes recordar. Piensas, la vida apenas comienza. Pero en realidad, continuó. No regresaste porque te trajeron de vuelta. Regresaste porque no eras libre, porque quisiste. Tú esperabas. Estabas aburrido. No te soltaste. Y ahora todo está nuevamente frente a ti. Cuerpo, mente, deseos, miedos, esperanzas. Y, si tienes suerte, en algún momento te volverás a preguntar, ¿qué pasa después? Entre los millones de almas que han pasado por el bardo, casi todo el mundo regresa. Algunos, porque tenían miedo. Otros, porque querían volver. Otros, porque ni siquiera entendieron que todo era una elección. Pero hay algunos que no regresan. No porque fueran santos. No porque vivieran correctamente. Porque se enterarán. Reconocen la luz y no se apartan de ella. Reconocen la sombra y no corren. Reconocen imágenes y no se fusionan. Reconocen el consuelo y no se rinden. Pasan por el espejo y aceptan. Y lo más importante es, reconocerán el llamado del retorno. Y no van. Estas almas no luchan. No vencen al mal. No huyen de la oscuridad. Simplemente siguen siendo ellos mismos en cualquier punto del bardo. Blavatsky los llamó almas liberadas. No aquellos que han acumulado conocimiento. Y aquellos que recordaron la verdad cuando llegó el momento. ¿Qué los hace diferentes? Se estaban preparando. Y no rituales. No por textos sagrados. Se prepararon en la vida. Cuando se soltaron, cuando pudieron aferrarse, cuando observaron en lugar de reaccionar, cuando eligieron el silencio antes que el reconocimiento, cuando sabías estar en el dolor sin convertirte en él, cuando aprendimos a morir en vida, con pequeñas muertes, ego, orgullo, miedo, control. Se entrenaron en las cosas más importantes, en presencia, porque es lo único que puedes llevar contigo al bardo. Si no puedes estar contigo mismo en el presente, no podrás estar contigo mismo en el bardo. Te perderás. Te ahogarás en las imágenes que tú mismo crees. Y los que han pasado no se pierden. Ellos permanecen. Y en el último momento, no toman ninguna decisión. Simplemente dejaron que la realidad se desarrollara. Sin resistencia. Sin deseo. Sin intención. Y entonces se revela algo de lo que ninguna religión habla. No es el cielo. No es luz. No es una recompensa, y pura libertad. Libertad para no ser nada, y ser todo. Este no es un destino. Esto no es un palacio. Esta es la libertad de la necesidad de ser. Y ahí es a donde nos lleva el bardo. Pero solo si no te distraes. No te apegarás. No podrás conciliar el sueño. Has escuchado hasta el final. Caminaste con nosotros a través del miedo, la luz, las sombras, los consuelos, los espejos, las tentaciones y las elecciones. Y ahora lo sabes. La muerte no es el final. Esto no es un punto. Esta es una transición. Y no en el después, sino en ti mismo. Ningún poder te juzga. Ninguna entidad determina tu destino. Ningún guión externo decide a dónde vas. Tú mismo creas cada escena. Eres el autor de lo que ves en el bardo. Pero esto es lo más aterrador. Ya lo estás creando ahora. La forma en que vives. Lo que no notas. Lo que no estás dispuesto a dejar ir. Todo esto ya funciona como un programa que se activa en el momento de la muerte. Por lo tanto, la única forma de atravesar el bardo es. Se trata de empezar a vivir como si ya estuvieras en ello. Blavatsky dijo, muere antes de morir y no morirás. ¿Qué significa? Esto significa, deja ir los apegos antes de que se conviertan en anclas.
Date cuenta de que te aferras a un nombre, a un estatus, a una opinión, y pregunta, ¿por qué? Aprende a estar presente, no para ser productivo, sino para conocerte a ti mismo. Aprende a mirar el dolor no como un enemigo, sino como un mensaje. Aprende el silencio. Aprende a escuchar la verdad cuando no hay palabras. Aprende a aceptar la sombra, no como una maldición, sino como parte del todo. Porque si no practicas el dejar ir ahora, no podrás soltarlo cuando llegue el momento. Y lo más importante es, no esperes. El despertar no ocurre más tarde. Comienza cuando te niegas a vivir en piloto automático. Cuando te detienes. Mirar. Tú inhalas. Y tú dices, estoy aquí. Veo. Recuerdo. Sí, lo olvidarás. El mundo volverá a apretarse. Pero sabréis dónde buscar. Porque ahora ya lo sabes. La muerte no revela en quién te has convertido. La muerte simplemente revela quién has sido siempre. Y si viviste con miedo, lo verás. Si has vivido en el amor, lo reconocerás. Si viviste en la presencia, pasarás. Pero si vivieras a ciegas, acabarás de despertar. En un nuevo cuerpo, en el nuevo tiempo, con nueva memoria. Y todo comenzará de nuevo. Pero no es necesario repetirlo. Puedes salir. Puedes vivir como si ya fueras libre. Puedes elegir o no elegir. Y esta será la decisión más honesta, la más clara, la más viva de tu vida. No porque te estés muriendo, porque finalmente estás viviendo.